vamos a canales. Canales, a mí me gusta canales, no me parece feo, no me parece desagradable. Vamos Bonito. a empezar con canales, ya sabemos lo que vimos al principio de la materia, cuáles son las diferencias básicas y principales entre canales y tuberías, ¿cierto? Entonces, bueno, sabemos que obviamente son todos aquellos que están expuestos a la superficie, sin importar que sean cerradas. Vamos a empezar con la distribución de velocidades en canales. El flujo de un canal abierto se refiere al flujo de un líquido en canales abiertos respecto a la atmósfera o un conducto parcialmente lleno, y se caracteriza por la presencia de una interfaz líquido-gas, llamada superficie libre, es decir, que siempre tiene que tener gas para que la superficie esté libre, como ya ustedes lo saben. Esto es más de todo un repaso. Un canal abierto presenta siempre dos partes laterales y una solera, que es la parte inferior, donde el flujo satisface la condición de no deslizamiento. Como consecuencia, incluso un canal recto presenta una distribución tridimensional de velocidades. Se muestra en la figura las líneas de velocidades constantes correspondientes a medidas o mediciones realizadas en canales rectos. Los perfiles son bastante complejos y generalmente la velocidad máxima se presenta en el plano central un 20% debajo de la superficie libre. En canales muy anchos y poco profundos, la velocidad máxima se presenta cerca de la superficie. También, cuanto más cerca de las bancas, que son los laterales, más profundo se encuentra este máximo. Entonces, aquí hay unas curvas de isoaceleraciones, ¿sí? Donde podemos ver que la mayor velocidad se encuentra casi siempre cercano a la parte central, pero no a la superficie. En la superficie no tenemos la mayor velocidad, sino un poquito hacia abajo. Entonces, podemos ver más o menos con estas curvas como la distribución. Obviamente, cuando se tiene un canal natural irregular, la distribución va a ser mucho más anárquica porque depende de cuál va a ser la geometría por donde va a pasar el agua. Entonces, bueno, básicamente a eso corresponde. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, profe, sí. Sí, profe, chévere. Ok, el modelo presentado en la siguiente diapositiva ilustra el modelo general de distribución de velocidades para varias secciones transversales y verticales en un canal de sección rectangular, así como las curvas de igual velocidad en la sección transversal. Tenemos este modelo, esto es distribución de velocidades en un canal rectangular, como podemos ver aquí, en esta parte en específica. Podemos ver las mismas curvas de isoaceleraciones, como aumentan, como disminuyen, ¿sí? Podemos ver básicamente una extrapolación, por decirlo así, desde el punto J hasta el punto I, debería ser, no, desde el punto J hasta el punto J, en la parte de arriba, como son las curvas en las bancas, ¿sí? Entonces, ¿dónde se tiene mayor velocidad? En las bancas se tiene mayor velocidad, no en la superficie, sino casi a la mitad o más hacia abajo. En cambio, en el centro se tiene la mayor velocidad, un 10, 20, 15, 25% de la distancia a la superficie libre. Entonces, la distribución de velocidad en una sección de canal también depende de otros factores, como una forma inusual de una sección, como son irregulares por lo menos, la rugosidad del canal y la presencia de curvas. Una corriente ancha, rápida y poco profunda en un canal muy liso, la velocidad máxima por lo general se encuentra en la superficie libre. Ojo, es en una corriente que sea ancha, que sea rápida, que sea poco profunda y en un canal muy liso. ¿Sí? La rugosidad en un canal causa un incremento de la curvatura de la curva de distribución vertical de velocidades. Por eso podemos ver aquí esta pequeña imagen donde tenemos la curvatura, bueno, sí, se puede evidenciar la curvatura de la curva vertical de velocidades. ¿Qué decimos? Que obviamente cuando se ve que cuando está liso, ¿sí? La velocidad se encuentra mucho más a la superficie. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a ver, vamos a llevarnos esta imagen, a ver si lo podemos colocar aquí, porque muchas veces en esto se confunde.
Pegar, pegar, pegar. No, no me deja pegar. ¿Qué es lo que quiero decir? Entre más lejos este punto es el que tiene mayor velocidad. Si sube así, Profe, los perros, qué chéveres son. sí, demasiado. Si está así, Profe, le querían a esos perros. si está así, si está así, la velocidad mayor está en este punto. En cambio, como la curvatura es mayor, la velocidad está en este. Entonces, eso es lo que les quiero explicar de esa imagencita. Estaba mostrando que obviamente se puede ver que la mayor velocidad en un canal rugoso está casi cerca de la superficie, pero más abajo. Pero en cambio, cuando el canal es liso, la mayor velocidad está en la superficie. Porque vamos a entenderlo como que la mayor velocidad que hay es cuando hay mayor distancia entre este eje vertical y la curva. Ana Gabriela está diciendo algo, no sé, no escucha algo No, más. fue que se quedó pegada, profe. Okay. Sí se escucha bien, profe, se escucha ese perro. Ok, Tienen hambre. bueno, no sé. Continuamos. Según esta investigación en el laboratorio de flujo en un canal prismático recto, prismático es rectangular, es recto, como el de la siguiente diapositiva, ya lo vamos a ver, es de hecho tridimensional, manifestando un movimiento en espiral, a pesar que la componente de velocidad en la sección transversal de un canal a menudo es pequeña e insignificante comparadas con las componentes de velocidad longitudinales. Según Shukri, encontró que en canaletas cortas de laboratorio, una pequeña perturbación a la entrada, que por lo general es inevitable, es decir, cuando se hace un cambio de sección, es decir, de un tanque a una canaleta o cualquier canal, es suficiente para causar una zona con un nivel más alto o un lado del canal, lo cual causa un movimiento en espiral único. Esto se puede ver, un segundo, de Montenegro, en esta imagen que tenemos aquí. Es un canal prismático. Entonces podemos ver que tenemos el lado izquierdo a mayor altitud que en el lado derecho. Eso ya ocasiona que haya un movimiento en espiral o tridimensional, como lo podemos ver aquí. Es que están las líneas de dirección y magnitudes de las corrientes laterales. Vamos viendo que se van moviendo en sentido antihorario. Obviamente, en función a cómo se recorre a mayor longitud, van cambiando su posición relativa. ¿Sí? Entonces, en un tramo largo y uniforme lejos de la entrada, ocurrirá un movimiento en espiral doble para permitir la igualdad de fuerzas jordantes a ambos lados del canal. El modelo incluye una espiral a cada lado de la línea central donde el nivel de agua es más alto. Cabe resaltar que para consideraciones prácticas es bastante seguro ignorar dicho movimiento en espiral en canales prismáticos rectos, pero no en canales curvos. Cuando me refiero a canales curvos es que yo tengo un canal, supónganse que es una vía y viene, ya están viendo el diseño de carretera, ¿verdad? Sí. Bueno, y la canal va pegada a la carretera y resulta que tenemos una espiral o una clotoide. Entonces la canal no puede seguir recta, se tiene que adosar a esa vía, entonces ya eso es a lo que me estoy refiriendo con canales curvos, ¿sí? Ok. Profe, que es una clotoide. ¿No lo han visto en... Eso iba a preguntar. Bueno, una curva simple de un radio, pues. Clarito. Me puro. ¿Sí? ¿Eso sí lo saben? Sí. No lo escucho. Una curva simple de un radio. Ah, ok. ¿Qué dijo Jesús? Respuesta. No, nada, profe. Ok. Es un tipo de curva que van a ver, pues. Que tiene una longitud de entrada de transición y una longitud de salida de transición. Esas curvas se hacen para que sean más amigables, por decirlo así. Ok.
La condición de no desplazamiento en paredes de un canal causa gradientes de velocidad y esfuerzos de corte. Se desarrollan a lo largo de las superficies mojadas del canal. El esfuerzo de corte varía a lo largo del perímetro mojado en la sección transversal dada y ofrece resistencia al flujo. La magnitud de esta resistencia depende de la viscosidad del fluido como también del gradiente de velocidad en las paredes del canal. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver la geometría y notación para el flujo en un canal abierto. La parte A es una vista lateral, la parte B es una vista transversal, todos los parámetros son constantes para un movimiento uniforme. A los parámetros me refiero al perímetro mojado, que es esto que está en P. Esto completamente que está en P, A que es área, ancho de superficie que es BO o base también a veces le llaman, Y que es altura, radio hidráulico que es igual a área entre perímetro mojado. Eso ya lo saben ustedes porque lo vimos en canales a la hora de hacer ductos, cuando el número de reinos se hacía en función del perímetro mojado, donde creo que el diámetro era 4 veces, el radio hidráulico era 4 veces el diámetro. Creo, si no mal recuerdo. Como el flujo en tuberías, el flujo en canal abierto puede ser laminal, de transición o turbulento. Esto depende del valor del número de reinos expresado como esta ecuación que tenemos aquí, en función del número en función del radio hidráulico. ¿Por qué en función del radio hidráulico? Porque no todos los canales son circulares, pueden ser rectangulares, trapezoidales, triangulares, parabólicos, circulares con esquinas redondeadas, pueden ser... ¿Qué otro? Hasta ahorita no me acuerdo, pero sé que hay uno. Tranquilo. Parabólico. Sí, parabólicos también. Aquí la velocidad es la velocidad promedio del líquido, la B es la velocidad cinemática y el radio hidráulico pues el radio hidráulico. Los elementos geométricos de una sección de canal. Los elementos geométricos son propiedades de una sección de canal que pueden ser definidos por completo por medio de la geometría de la sección y la profundidad del flujo. Estos son muy importantes y se utilizan con amplitud en el cálculo del flujo. A continuación se dan las definiciones de varios elementos geométricos. La profundidad de flujo es la distancia vertical desde el punto más bajo de la sección del canal hasta la superficie libre. A menudo este término se intercambia con profundidad de flujo de la sección. En efecto, la profundidad de flujo de la sección es la profundidad de flujo perpendicular a la dirección de este o a la altura en la sección de canal que contiene agua. El nivel es la elevación a distancia vertical desde un nivel de referencia o dados hasta la superficie libre si el punto más bajo de la sección del canal se escoge como nivel de referencia. El nivel es idéntico a la profundidad de flujo. Algo así como el dato en el primer parcial. El ancho superficial T es el ancho de la sección del canal en la superficie libre. El área mojada es el área de sección transversal de fluido perpendicular a la sección de flujo. El perímetro mojado es la longitud de la línea de intersección de la superficie con el canal mojado y de un plano transversal perpendicular a la dirección del flujo. Básicamente es todo la longitud que tiene el canal y que está a su vez en contacto con el líquido, por eso se le llama mojado, es todo lo que está mojado. Mojado me refiero en contacto con el líquido. La profundidad hidráulica, D o Y, H, es la relación entre el área mojada y el ancho superficial. El radio hidráulico es la relación entre el área mojada y el perímetro mojado. Si se considera con frecuencia los canales abiertos vienen con secciones transversales irregulares. El radio hidráulico sirve como la longitud característica y da uniformidad al tratamiento de canales abiertos. También el número de Reynolds es constante para toda la sección del flujo el flujo uniforme de un canal abierto. Puede suponerse que los radios hidráulicos podrían definirse como la mitad de los diámetros hidráulicos, pero este no es el caso. El diámetro hidráulico para un flujo de tubería se define como 4 veces el radio hidráulico, pues que es área entre perímetro mojado. Así que el diámetro hidráulico simplemente es el diámetro de tubería en caso de tuberías circulares. Sin embargo, la relación entre radio hidráulico y diámetro hidráulico se vuelve 4:1, pues un diámetro es igual a 4 veces el radio hidráulico. Un número de Reynolds basado en el radio hidráulico es una cuarta parte del número de Reynolds basado en el diámetro hidráulico.
como la longitud característica. Así que el flujo laminar para número de Reynolds menor o igual a 2000 en el caso de tubería, pero en canales es laminar cuando es menor o igual a 500 en un canal abierto. También el flujo en un canal es por lo general turbulento cuando tiene un número de Reynolds mayor a 2000. Y de transición es cuando está entre 500 y 2500, que lo podemos llevar a 2000. El flujo laminar se encuentra bajo una delgada capa de agua. Como el agua, el flujo laminar se encuentra cuando hay una delgada capa de agua, como el agua que corre por cunetas de carretera o estacionamientos. Fluye a baja velocidad. El número de Reynolds es normalmente turbulento. El único flujo laminar en canales de importancia práctica es el movimiento del agua en capas delgadas que se forman sobre las calles y las pistas de los aeropuertos. Normalmente la mayoría de cosas que se tratan son turbulentas. Aunque el diagrama de Moody podría proporcionar una buena estimación para el coeficiente de fricción en el canal, en la práctica casi no se usa. En la hidráulica de canales abiertos se utiliza la correlación alternativa propuesta por Robert Manning. ¿Sí? ¿Hasta ahora hay alguna duda? No. Ok. Clasificación de los flujos en canales abiertos. En canales abiertos también se clasifican como uniforme o no uniforme, llamado también variado. Eso depende de cómo la profundidad del flujo y la distancia de la superficie libre desde el fondo del canal medido en la dirección vertical varía a lo largo del canal, es decir, que sí varía la altura. Se dice que el flujo en un canal es uniforme si la profundidad del flujo y por lo tanto la velocidad se mantiene constante. De otra manera, el flujo es no uniforme o variado, lo cual indica que la profundidad o su sección transversal varía con la distancia en la dirección del flujo, así como hay una obstrucción de la corriente. El movimiento es gradualmente variado si la aproximación unidimensional es válida y rápidamente variado si no lo es. En la figura de la diapositiva siguiente se muestra algunos ejemplos de este método de clasificación y se pueden resumir los tipos de flujo de la siguiente manera. Antes de eso, voy a explicar esta imagen donde es la vista transversal, longitudinal de una sección de canal donde tenemos la altura, que es constante, la velocidad debe ser constante, hay una pendiente que también debe ser constante. Entonces, todo eso se necesita que sea constante para que el flujo sea uniforme. ¿Sí? Aquí podemos ver que se divide en movimiento uniforme, movimiento variado, gradualmente variado y rápidamente variado. Entonces, aquí tenemos una imagen donde básicamente identifica todo esto. ¿Sí? Después se lo leen, no me voy a detener aquí. Clasificación de los flujos según el número de Froude. El número de Froude, creo haberlo nombrado anteriormente, pero lo vamos a explicar porque no lo hemos aplicado en los ejercicios. Es una segunda clasificación muy útil de los flujos en canales abiertos. Es según el valor del número adimensional de Froude, que es la relación entre la velocidad del flujo y la velocidad de propagación de onda de superficies infinitesimales en el canal, el cual se define como número de Froude es igual a velocidad entre la raíz de gravedad por la longitud característica. En este caso, la longitud característica va a ser la altura. Entonces, es Y. Donde la gravedad es la gravedad, velocidad es la velocidad, LC es la longitud característica, y Y se toma para canales rectangulares anchos, solo Y. ¿A qué me refiero? Y ya voy, el primer tip para el parcial. Cuando yo voy a calcular número de Froude para canales rectangulares, lo que tengo que colocar en el denominador es Y. Pero cuando voy a calcular cualquier otro tipo de sección transversal, circular, trapezoidal, triangular, rectangular con canales con esquinas redondeadas, parabólico, etcétera, 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 ahí se tiene que tomar, en vez de Y, la Y hidráulica, que va a ser una altura hidráulica que depende o sea, que es otro valor, pues. Entonces, ya es un primer tip que hay que ir anotando, que hay que tener en consideración. Entonces, en función del número de Froude se puede definir de tres formas, que es crítico cuando el número de Froude es igual a 1, que es
supercrítico cuando el número de flow es mayor a 1 y subcrítico cuando el número de flow es menor a 1. Es posible pensar también que el número de flow puede ser la raíz cuadrada de la razón de la fuerza de la inercia respecto a la fuerza de gravedad. Eso se demuestra cuando se multiplican ambos, numerador y denominador, del cuadrado del número de flow por densidad por área, donde, bueno, ahí lo puse pues. Entonces, bueno, si se hace, queda como está, y cuando todo eso se simplifica, queda fuerza de inercia entre fuerza de gravedad. O sea, es básicamente parecido, no es que es completamente igual. Aquí la longitud característica por A representa un volumen. La densidad por longitud característica por A es la masa del volumen del fluido y mg es el peso. El numerador es 2 veces la fuerza de inercia. Y puede pensarse esta como la presión dinámica. ¿Sí? Por el área de sección transversal. Es decir, como si fuera, no, bueno, no es la cinemática, es otra cosa. Por lo tanto, el flujo en un canal abierto es dominado por las fuerzas de inercia en un flujo rápido y por las fuerzas de gravedad en un flujo tranquilo. Es como la explicación de cada uno de los resultados del número de flow. Hasta aquí voy bien, hasta aquí hay dudas, hasta aquí no hay dudas. ¿Ustedes me van diciendo? Bueno. ¿Todo bien? Clasificación de los flujos según el número de flujos, que era como iba. Por consiguiente, a velocidades de flujo lentas, una pequeña alteración viaja corriente arriba y afecta las condiciones de flujo corriente arriba. Esto se llama flujo tranquilo o subcrítico. Pero a velocidades de flujo altas, una pequeña alteración no puede viajar corriente arriba si las condiciones de flujo corriente arriba no pueden ser influenciadas por las condiciones de flujo corriente abajo. ¿Qué quiero decir? Si ustedes tienen un... Profe, ¿a qué se refiere con corriente arriba y corriente abajo? O sea, Ok, que el por eso. agua... Vamos a explicar algo que lo van a ver de aquí arriba a para arriba en hidráulica. Siempre que se diga aguas arriba o aguas abajo, se está refiriendo a un punto en específico al que se quiera estudiar, que está en el medio. Aguas arriba es todo lo que está antes y aguas abajo es todo lo que está después. Entonces, eso mismo pasa, corriente arriba, es todo lo que está arriba, es decir, antes, por lo menos, vamos a llevárnoslo a diseño carretera. Si yo tengo una progresiva que empieza en 0, 0, mi punto de interés está en el punto 0 más 10. ¿Qué es aguas arriba? Todo lo que está de 0 más 10 hacia atrás. Y aguas abajo, todo lo que está de 0 más 10 hacia adelante. ¿Se entiende? Ok. Ok. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Cuando ustedes tienen un flujo que es muy tranquilo, de repente un estanquito, que el agua se está moviendo mínimamente, ustedes pueden echar una agüita y se ve la onda hacia todos los lados. Pero si ustedes tienen un flujo que tiene mucha velocidad, ustedes echan la gota de agua y solo se van a ver los efectos hacia abajo, no hacia arriba, porque hay mucha velocidad. ¿Sí me explico? ¿Cómo, profe? Si ustedes tienen un flujo que es rápido y echan o vierten una gota de agua grande para ver las ondas en el agua, la onda va a ir solo hacia abajo, es decir, aguas abajo. ¿Por qué? Porque lleva mucha velocidad y básicamente la onda no se le permite viajar hacia aguas arriba. No sé. Ok. Ok. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Entonces, cuando no permite viajar aguas arriba, eso se le llama supercrítico. Y el flujo en este caso es controlado por las condiciones corriente arriba. Por lo tanto, una onda superficial viaja corriente arriba cuando el número de flow es menor a 1 y es arrastrado corriente abajo cuando el número de flow es mayor a 1. Y parece congelada sobre la superficie cuando el número de flow es igual a 1. Un segundo, denme un segundo que estoy tomando agua, por favor. Y delante se
Ok. También la velocidad de la onda superficial se incrementa con la profundidad de flujo y una alteración sobre la superficie se propaga más rápido en canales profundos que en canales poco profundos. Es importante decir eso. A ver, vamos a ver esta imagen. Esta imagen tenemos definiciones de flujo subcrítico y flujo supercrítico en términos de la profundidad crítica. Lo que pasa, Y crítica es la altura cuando el número de flujo es igual a 1, es subcrítico cuando la altura es mayor, por lo tanto tiene menor velocidad. ¿Se acuerdan? Caudal es igual a velocidad por área. Muchachos. Profe, sí, profe. Entonces hay menos velocidad aquí. Como el área es mucho más baja cuando la altura es más baja, hay más velocidad y por eso es súper crítico. Es básicamente eso. Ok, vamos ahora a lo que es el movimiento uniforme con la fórmula de Chesi. ¿Sí? Es una de las fórmulas que hay. Movimiento uniforme puede darse en canales largos y rectos con pendiente de sección transversal constante, es decir, que la pendiente, la sección transversal y la rugosidad de la superficie del canal no tengan ningún cambio. Cuando la pendiente de fondo aumenta, la velocidad del flujo aumenta y la profundidad del flujo disminuye, se forma por lo tanto un nuevo flujo uniforme y que se establece una nueva y más baja profundidad. Lo contrario ocurre si la pendiente del flujo disminuye. Debería ser, ¿verdad? Sí, porque la pendiente aumentó. Le vamos a llegar a estos 10 minutos y listo, y terminamos la clase, ¿sí? La altura de flujo Sí, profe. y la velocidad son constantes e iguales, es decir, y es igual a yn y velocidad es igual a velocidad inicial respectivamente. Se hace la pendiente de fondo igual a la tangente del ángulo. La pendiente de fondo es la que tenemos aquí, por decirlo así. ¿Sí? Lo vemos en la imagen. Donde el ángulo es el ángulo que la solera del canal forma con la horizontal, es decir, con cualquier horizontal. Considerado positivo para el flujo en bajada. Y velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 0 son igual. Entonces la ecuación de energía queda de esta forma. No se aplica, pues. Como son iguales, velocidad 1 y velocidad 2 se van. Me queda nada más Z1 menos Z2 más HF. Y HF básicamente es igual a la pendiente por la longitud. ¿Sí? Donde L es la distancia horizontal entre las secciones 1 y 2. Por lo tanto, la pérdida de carga o altura compensa la disminución de altura del canal, lo que está completamente desarrollado de modo que se puede aplicar la relación de Darcy-Weishaupt. Si se aplica Darcy-Weishaupt, que es lo que ya nosotros sabemos, pero en vez de diámetro aplicamos 4 veces el radio hidráulico, ¿sí? Usando diámetro igual a 4 veces el radio hidráulico, es decir, área entre perímetro mojado, para acomodarla a canales no circulares y combinando las ecuaciones anteriores se obtiene una expresión para la velocidad de una corriente en régimen uniforme en un canal, que es esta que tenemos aquí. 8 por gravedad entre el factor de fricción a la 1 medio por el radio hidráulico a la 1 medio por la pendiente a la 2 tercios. Entonces, para un canal de rugosidad y formas dadas, la cantidad, esa que tenemos ahí, es constante y puede sustituirse por C. Lo que queda en la ecuación, C por radio hidráulico por la pendiente a la 1 medio. Estas son las llamadas fórmulas de Chesi, obtenidas por primera vez por el ingeniero francés Antoine Chesi a partir de sus experimentos en el río Sena y en el canal Tajo. La cantidad C, llamada coeficiente de Chesi, varía aproximadamente desde 30 metros a la 1 medio en 3 segundos para pequeños canales rugosos hasta 90 metros a la 1 medio en 3 segundos para grandes canales lisos.
Gran parte de la investigación hidráulica fue realizada en el siglo tal, se centró en buscar la correlación del coeficiente de Chesi con la rugosidad, forma y pendiente de varios canales abiertos. Existen varias correlaciones que son populares, como son la de Van Gilles, la de Cutter, la de Mann, la de Bazin y la de Pogo, que posteriormente las iremos viendo. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejercicio donde dice: considere un canal recto de sección rectangular de 6 pies de anchura por 3 pies de altura con una pendiente de 2 grados. El coeficiente de fricción vale 0,022. Estime el caudal del movimiento uniforme en pies cúbicos por segundo. Entonces, aquí tenemos la imagen del canal. Entonces, se evalúa simplemente cada uno de los términos de la ecuación de Chesi. Se busca cuánto es el coeficiente de Chesi, 8 veces la gravedad, entre el factor de fricción. Ok, lo tenemos, da lo que da. El área da lo que da. Se saca el radio hidráulico, que es área, sería el área que tenemos. Y el perímetro mojado, que sería la suma, sería 3 más 6. Porque sería todo lo que está en contacto con el agua de la superficie del canal. La pendiente se tiene, que sería tangente de 2, pues se sustituye. Cuando se sustituye, se entiende que velocidad es igual a ¿qué? Caudal es igual a velocidad por área. Entonces, velocidad es igual, caudal igual a velocidad por área, velocidad es igual a caudal entre área. Entonces, cuando agarramos, colocamos caudal es igual, dividimos la velocidad, la pasamos al otro lado, me queda caudal es igual a la coeficiente de Chesi por el área, por el radio hidráulico, por la pendiente, a la 1/2. Y en función de eso, calculamos cuánto es el caudal. Esto es aplicando la fórmula de Chesi. ¿Me explico? Muchachos. Profe, ese es 180 que está ahí. Ok, debería ser 108, discúlpenme. Toda la razón. Esto básicamente corresponde a... Me faltó el 1/2. Ahora sí. Debe dar eso. Debe dar eso porque yo lo tenía hecho en otro lado. Entonces, bueno, vamos a culminarlo aquí en este ejercicio. Quedamos así. Vamos a ver clase el sábado. ¿Sí? Profe, ¿sí da 450? Sí. Multiplíquenlo. Es que yo ya lo había hecho en otro lado. El hecho es cuando lo paso que cambie. Pues acuérdense que aquí en PowerPoint no me da resultados. Hace los cálculos. Profe, el sábado, ¿qué hora? Se los digo ahora más tarde o mañana. En la mañana, claro está. Profe, estaba diciendo que el viernes no hay quiz. Ajá. El sábado tenemos clase. Sí. Tal cual. Ok. Bueno, está bien, muchachos. Estamos pendientes. Profesor, ¿y para cuándo habrá quiz? La próxima semana. Cuando terminemos de ver esto. El lunes, martes. Okay, Pero ok. de la teoría de canales o quiz Eso. práctico. No, teoría de canales. Ok. Y de quiz práctico de canales no va a haber. De canales no lo sé, hay que esperar a que... Cálmate, Valentina. Bueno, pero es que uno tiene que saber. No, todavía cálmate. no sé. Todavía falta ver bastante, pues. Bueno, pues. Ok, profe. Hasta luego.